Una planta muy típica en los hogares y en los jardines mexicanos, sin lugar a dudas, es el malbón. Acompáñame a conocer sus cuidados aquí en Huerto Mexicano. Aunque el malbón no es una planta de origen mexicano, sino africano, esta se ha adaptado muy bien a nuestro territorio. Fue introducida durante la época colonial y al día de hoy podemos ver las antiguas casas con corredores llenos de esta planta. Hay una gran variedad de colores, desde tonos rojizos, naranjas, rosas, hasta llegar al malbón blanco. Las flores del malbón van a crecer en racimos y normalmente cada una de ellas va a constar de 5 pétalos. Una característica del malbón, aparte de la peculiaridad de las flores, es que el follaje es oloroso. Una de las características de la hoja del malbón es que es un tanto redonda, aterciopelada y puede llegar a tener 1 o 2 tonos en la misma hoja. Aquí les muestro nuevamente cómo es que la hoja tiene esta división de color, esta división de tonos, aunque no necesariamente en todas las hojas, pero es algo característico de ellas y hay algunas que no lo presentan, como esta de acá. Aunque el malbón es un arbusto de tamaño mediano, este puede llegar a crecer bastante si no se poda. Quiero mostrarles este ejemplar que tenemos aquí, que no se podó jamás y que fue enredándose en los árboles, en estos pinos, y creció bastante hasta tener una altura de más de 3 metros. Este ejemplar que tenemos aquí no se ha podado y por lo mismo vamos a tener unos tallos muy largos en la parte de abajo, como podemos apreciar, y el follaje en la parte de arriba con poca flor. Consejo número 1 para el cuidado de nuestros malbones es que debemos retirar las ramitas de la flor cuando ya no estén en periodo de floración, porque si las dejamos van a generar semilla y eso le va a robar potencia a nuestra planta. Entonces vamos a retirar esas ramitas que una vez que han terminado de florar ya no tienen sentido que las mantengamos. Consejo número 2, vamos a retirar todo el follaje que no se encuentre en buen estado, como este que tenemos aquí, que está en un tono amarillo. Vamos a limpiar nuestras plantas para dejar únicamente aquellas hojas que estén en buen estado. Por ejemplo, esta que está iniciando a cambiar el tono, vamos a retirarla también. Y así vamos a hacer con toda la plantita, retirar todas las hojas, todo el follaje que no se encuentre en buen estado, que haya cambiado a tono amarillo o tonos marrones. Para favorecer la floración de la planta podemos agregar abonos naturales. Te dejo en la parte de aquí arriba un enlace donde próximamente tendremos un té natural para provocar la floración de nuestras plantitas. Consejo número 4, el riego. Vamos a agregar agua a nuestro malbón en la parte de abajo para no dañar el follaje. Y lo vamos a hacer esto 2 veces a la semana. No requieren mucha agua, así que no vamos a regar más que eso. 2 veces a la semana y una vez durante el invierno. Porque si no lo hacemos así, podemos generarle alguna enfermedad y algo que es común es que puede pudrirse nuestra planta. Consejo número 5. Debemos tener cuidado con corrientes agresivas de aire porque pueden dañarlos. Para que nuestras plantas se mantengan sanas, debemos de darles varias horas de sol. De 4 a 6 horas será perfecto para que nuestra planta crezca y se desarrolle sanamente. El malbón es una planta susceptible a las heladas, por lo que va a ser necesario cubrirla perfectamente bien durante el invierno. Si te está siendo de utilidad este tutorial, no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios ¿qué otra planta quieres ver en este canal de Huerto Mexicano? Aunque el malbón es una planta resistente, debemos tener algunos cuidados para que no enfermen. Uno de ellos es la cantidad de humedad que se le da. Una de las enfermedades que puede sufrir es el exceso de humedad. Aquí la flor pareciera que se está pudriendo y efectivamente eso es lo que sucede porque la humedad es muy alta y la ventilación es muy poca. Esta planta que vemos aquí tiene un exceso de humedad y por lo mismo ha comenzado a maltratarse y lo vemos no solamente en el follaje sino también en sus ramas. Para que nuestras plantas se mantengan sanas vamos a hacer una poda
agresiva al inicio de la primavera. Esto nos va a permitir que tenga una mayor floración durante el siguiente periodo. Cuando hablamos de una poda agresiva nos referimos a retirar la mayor cantidad de follaje, pero también de tallos, sobre todo aquellos que se hayan alargado. Si no podamos los malbones, algo que va a pasar es que van a formar tallos muy alargados, como este que tenemos aquí. Al momento de realizar la poda, esto nos va a permitir generar nuevas plantas. Para la propagación del malbón podemos hacerlo por semilla o por esqueje. En este caso, cuando tenemos una rama muy alargada, lo que podemos hacer es cortar. Vamos a contar los nudos desde la base de la planta, 1, 2 y cortamos después del nudo número 2. Aquí tenemos la opción número 1, que es introducirla en un bote con agua y ver cómo poco a poco brota la raíz. Una vez que han transcurrido 15 días podemos ver cómo la raíz ha crecido y la podemos ya llevar a la tierra. Una vez que han transcurrido 15 días verificamos que la raíz haya crecido y está lista para trasplantar. Otra opción es preparar una maceta y simplemente introducirla con fuerza. Después de eso vamos a regar con un poco de agua. Y vamos a ver que nuestra planta va a decaerse un poco. Esto es natural, pero al cabo de unos días va a ir tomando nuevamente fuerza en su follaje y cuando han pasado los 15 días podemos desprender un poquito, jalar hacia arriba y vamos a ver que ya está enraizando nuestra plantita. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto con más plantas en nuestro huerto mexicano.